Venezuela y el escudo de Crimea. Buenas tardes y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Iniciamos esta emisión de este jueves 25 de junio de 2026 con el corazón oprimido por la terca física de una tragedia de proporciones pavorosas en nuestra América Latina. Enviamos de forma fáctica y unificada toda nuestra empatía, respeto y solidaridad absoluta a la nación hermana de Venezuela. El subsuelo de la placa del Caribe ha chocado con la placa sudamericana, desatando dos fortísimos terremotos consecutivos de magnitudes de 7.2 y 7.5, que han estremecido Caracas, San Felipe y el estado de La Guaira. Mientras los equipos de rescate operan contra el reloj, los modelos predictivos de Servicio Geológico de los Estados Unidos proyectan que las víctimas fatales podrían superar la barrera de los 10.000 almas. Amigos, no nos quedamos en la superficie, desglosamos el estado de los inventarios estratégicos del PDVSA, el complejo petroquímico y el tenso chasis internacional tras la intervención de Washington en el Palacio de Miraflores. Pero este programa es una superproducción de saturación informática como siempre, y conectamos este dolor con la radiografía forense en el arenero militar en el este y el sur de Europa. Desplazamos el infierno táctico de Kupiansk y el estrangulamiento del anillo de Konstantinivka, para luego clavar el bisturí directo contra la matrix mediática y esos canales en castellano que repiten como loros la de oficina la burda propaganda de Kiev. Desmantelamos paso a paso el bulo de que Crimea se ha quedado sin medios defensivos, demostrando la alta inversión de protección fáctica en el subsuelo radioeléctrico. Pasamos de inmediato a la revisión estricta de las capas de información. El doble impacto de 7.5 y el informe de las víctimas en el barro. Amigos, pasamos revisión de forma estricta a la primera capa de nuestra mesa de operaciones, procesando la cruda realidad material de los eventos sísmicos. Alrededor de las 18 horas del miércoles, hora de Caracas, en pleno día festivo nacional por la conmemoración de la Batalla de Independencia, el pánico se apoderó del cuadrante central venezolano. Un primer terremoto de magnitud de 7.2 sacudió la geografía de unos 160 kilómetros al oeste de Caracas. Inmediatamente, menos de 60 segundos después, un segundo movimiento telúrico de magnitud de 7.5 terminó por resquebrajar las estructuras urbanas. Los equipos de emergencia e internacionales se encuentran desplegados a contrarreloj en un esfuerzo colectivo masivo entre los escombros de los edificios derrumbados en el centro de Caracas, evacuando sobrevivientes aturdidos en camillas mientras familiares angustiados buscan desesperadamente ayuda para rescatar sus seres queridos atrapados en el subsuelo de las estructuras. Imágenes, sí, hay muchas imágenes que las pueden encontrar en el canal de Telegram de qué hablan Geo. Por obvias razones que no tengo necesidad de mencionar, saben que no las puedo postear a través de este canal. Las cifras oficiales emitidas por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, fijan de manera preliminar al menos 164 víctimas fatales confirmadas y cerca de 1,000 heridos de gravedad. Sin embargo, estas métricas gubernamentales han tardado en actualizarse debido al colapso de las líneas informativas y no contemplan aún los datos del estado de La Guaira, la región costera más severamente golpeada, donde decenas de edificios de altura, colapsaron y el aeropuerto principal de la capital ha tenido que ser clausurado de forma indefinida. La magnitud del desastre queda al desnudo en las plataformas de contrainteligencia digital. Un sitio web independiente coordinado para el rastreo de personas desaparecidas ya indexa una lista pavorosa de casi 26,000 ciudadanos incomunicados. Los modelos de predicción estocástica del Servicio Geológico de Estados Unidos confirman que la probabilidad material de que la cifra real
rebase las 10,000 muertes es sumamente elevada. Y lamentablemente yo creo que están en lo correcto. Presencié el terremoto de Haití. No tiene comparación por completo porque en Haití no hay edificios de este nivel de altura que hay en Venezuela. Eh, ya se imaginan, pues, los resultados. Es lamentable. El dolor del pueblo venezolano es inmenso y prohíbe los análisis fríos de prompter. Amigos, saquen sus propias conclusiones. Entremos al estado de los inventarios petroleros y la infraestructura del PDVSA. Así pues, desplacemos el bisturí clínico hacia la segunda capa de saturación informativa, analizando el impacto de este desastre natural en las venas energéticas del país. Según los reportes técnicos y preliminares de los inspectores en el terreno, los sismos dejaron prácticamente intacta la vasta infraestructura de petróleo y gas de Venezuela, la cual constituye el chasis de soporte económico de la nación. La refinería El Palito, ubicada en el estado central de Carabobo y muy cerca del epicentro con una capacidad fáctica de procesamiento de 146,000 barriles diarios de crudo, resistió la onda sísmica principal sin fracturas catastróficas en sus unidades de refinación. Aunque los equipos técnicos continuarán evaluando las líneas de llenado durante la semana. Por su parte, el complejo petroquímico de Morón, el segundo nodo industrial más grande del país en operaciones, ejecutó un cierre preventivo de emergencia tras detectarse una fuga en uno de sus tanques principales de almacenamiento. El jefe local de los cuerpos de bomberos, Carlos Miquileno, confirmó que las actividades laborales en Morón y Urama fueron suspendidas para resguardar al personal mientras se controlaba el perímetro, logrando reiniciar las operaciones básicas durante las jornadas del jueves, ya del día de hoy. Paralelamente, la termoeléctrica Planta Centro, una central de generación clave para la región central del país, se encuentra en fase de acople logístico para restablecer de forma paulatina el suministro de energía a la red interconectada. Hasta el momento, ni la empresa estatal petroquímica Paquiven ni la directiva de la PDVSA han emitido balances formales en los transceptores, manteniendo un hermeticismo técnico mientras se ejecutan las reparaciones críticas en el subsuelo logístico de refinación. Así pues, quien tenga oídos para escuchar, que escuche, ¿verdad? Hay que estar al tanto de los resultados. El cortocircuito en la red X y el dictamen de la censura digital. Amigos, ingresamos a esta tercera parte de densidad informativa, diseccionando la esquizofrenia comunicacional y el comportamiento de la red digital tras los sismos. Históricamente, las oficinas de telecomunicaciones en Venezuela, cuestión que para mí es nuevo, han bloqueado de forma sistemática el acceso directo a plataformas de redes sociales como X, Telegram y TikTok, forzando a la población a utilizar redes privadas virtuales o de VPN para eludir el control de Internet de pronter estatal. Sin embargo, tras las sacudidas sísmicas, se registró un cortocircuito en el sistema de censura. Miles de usuarios en Caracas lograron acceder con total normalidad las redes sociales restringidas sin emplear herramientas de enmascaramiento digital. La inteligencia de fuentes abiertas debate si este acceso inédito responde a una directriz humanitaria del gobierno de transición para facilitar el flujo informativo o si el chasis de servidores y algoritmos utilizado para aplicar los bloqueos de Internet colapsó debido a la pérdida masiva de suministro eléctrico en los nodos principales de Caracas. Eso está en una completa incertidumbre. Ante esta ventana material de comunicación, la Misión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Venezuela instó formalmente a las autoridades a levantar de manera definitiva incondicional las restricciones locales a la interweb, declarando que en medio de las labores de rescate de miles de atrapados, el acceso libre a la información digital constituye textualmente una cuestión de vida o muerte.
La vulnerabilidad de la red expone la fragilidad de las estructuras de control cuando la naturaleza impone su ley en el arenero. ¿Sí o no? ¿Qué opinan, amigos? Ahora bien, la coalición internacional y las fisuras en la ayuda humanitaria. Y bueno, cerramos este bloque de Venezuela con saturación analítica, examinando el tenso tablero geopolítico que rodea las operaciones de reconstrucción de la nación sudamericana. El jefe de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas, Tom Fletcher, confirmó que la agencia coordina el despliegue de equipos internacionales de búsqueda y rescate urbano, advirtiendo que antes del terremoto ya existía una base de 8 millones de personas con necesidades humanitarias críticas. El presidente estadounidense Donald Trump reconoció que las proyecciones apuntan a un número devastador de muertes y ofreció asistencia técnica al país. Un movimiento diplomático bajo estricta observación internacional, dado que el ejército de los Estados Unidos, no hay que olvidar, forzó el derrocamiento del líder Nicolás Maduro en enero pasado, instaurando el actual gobierno interino de Rodríguez. El diagnóstico del analista Chatham House, Christopher Sabatini, confirma un escenario de asfixia estructural pavoroso. Venezuela arrastra décadas de subinversión estructural, desmantelando su red de hospitales, carreteras y puentes, lo que agrava exponencialmente la letalidad de los sismos. El chasis institucional interino carece de transparencia fiscal, no es ningún secreto, y esto de derecho sólido para atraer de inmediato inversiones de reconstrucción a gran escala. Para colmo de males, la decisión de la administración Trump de recortar los fondos de desmantelar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, según este reporte, ha dejado el actor clave para coordinar la ayuda internacional fuera de la ecuación práctica. Delcy Rodríguez ha tenido que activar un fondo de emergencia inicial de 200 millones de dólares provenientes del Fondo Monetario Internacional para parchar la infraestructura hospitalaria, recurriendo de forma desesperada a la maquinaria pesada, pues, del sector privado. El tablero humanitario se cruza de forma descarnada con la física, lamentablemente, del poder político. Amigos, una vez más, les pido que saquen sus propias conclusiones. Y ahora dejemos por un lado nuestro amado continente y pasemos al infierno de Kupiansk y el colapso defensivo oriental. A ver, amigos, pasamos revisión de forma estricta a la primera capa de nuestra mesa de operaciones en este frente. Los monitores de inteligencia revelan un marcado catastrófico deterioro de la situación táctica de las Fuerzas Armadas ucranianas en el estratégico sector de Kupiansk. El coordinador de la resistencia de Nikolaev, Sergei Lebedev, ha encendido las alarmas al confirmar que este diagnóstico forense ya no proviene únicamente de los informes rusos, sino que son los propios medios de Kiev y sus corresponsales de guerras locales quienes difunden de manera abierta que sus brigadas están atrapadas en un verdadero infierno en el barro. En adición a esto, escuchaba hoy en la mañana un video extenso de Anatoly Shary, donde hablaba con muchas características y mucha evaluación al grupo combativo ucraniano Skala. ¡Qué horror! Este batallón Skala, muy famoso por sus falsas media, pretenden atrapar sitios que nunca atraparon porque los rusos al día siguiente ya están ahí y avanzan sobre ellos. Hablan de matanzas de rusos y secuestro de rusos, que no hay ninguna evidencia total. Pero pues, dejando por un lado esto, este batallón Escalá se ha vuelto famoso no por sus logros heroicos, sino por la manera de cómo trata a su personal recién capturado de las calles como perros. Muchos de estos indigentes, muchos de ellos jóvenes, muy jóvenes o muy viejos, mueren antes de ir al frente.
son torturados a la extrema, muchas veces con juegos de pasiones militares bélicas diabólicas, y no sobreviven. Tienen juegos, si no me equivoco, Anatoly Share dijo algo así como Escaping the Chicken House, escapando la casa de las gallinas, o algo así, donde el chaval está desnudo enfrente de un montón de hombres armados, y él tiene que ver la manera de cómo escabullirse. Y muchos de estos intentos pues terminan en fatalidad. Algo horrible. Encima de que los rusos ya los tienen por encima, ellos mismos se matan entre ellos mismos por sus ideas, idealismos, ustedes ya saben. Pero bueno, la física del terreno demuestra que las unidades del ejército ruso han establecido un control total e irreversible sobre la parte oriental de Kupiansk, consolidando posiciones en Kucherovka y ocupando de forma fáctica la mayor parte de la localidad de Kurilovka. Con esta maniobra, las fuerzas ucranianas, que aún intentan sostener de forma esporádica sus reductos en Petropavlovka y en el perímetro de los antiguos edificios militares de Kurilovka, han quedado prácticamente aisladas de sus líneas principales de abastecimiento. Al perderse el chasis defensivo de la parte oriental de Kupiansk, la configuración de la contención de la OTAN pierde toda integridad. El aislamiento de estos batallones complica de forma absoluta los procesos de rotación personal, la evacuación de heridos, que muchas veces los dejan ahí tirados, y cualquier intento de retirada organizada hacia el otro lado del río. Para los mandos del Ministerio de Defensa de Moscú, este escenario abre la compuerta para ejercer una presión asfixiante sobre los nodos restantes, procediendo a la demolición total y gradual de todo el sistema de fortificaciones de los ucranianos en la zona. ¿Qué opinan, amigos? Ahora, hablemos del anillo de Konstantinovka y el estrangulamiento urbano. Desplacemos el bisturí clínico hacia la segunda capa de saturación militar, localizando el vector de avance ruso en la República Popular de Donetsk, donde el anillo operativo se está apretando centímetro a centímetro. El sector de Konstantinovka, uno de los núcleos estructurales más fortificados por los laboratorios de la OTAN en el Donbass, está experimentando una fragmentación absoluta de sus líneas durante la última semana. Las vanguardias rusas han ejecutado avances coordinados en múltiples tramos del frente simultáneamente. En el flanco occidental del sector, las divisiones motorizadas avanzaron con fuerza cerca de Dolgaya Balka, atacando desde varias direcciones para cortar los ejes de suministro, mientras que dentro del tejido urbano de Konstantinovka se operan intensas labores de limpieza forense en los barrios residenciales. Quiero aclarar que cuando hablamos de limpieza forense, no estamos hablando de ataques urbanos. No, no estamos hablando de pif-paf, estamos hablando de limpieza. Esto quiere decir de que ya los ucranianos ya se retiraron de ahí y los rusos entran ahora pues con sus sapeadores, con el desminado, a remover los booby traps que les dicen, ¿no? ¿Ok? Solo hago la aclaratoria porque muchos consideran de que hay un fuego intenso en el centro urbano de Constantinopla y no es así, ¿ok? No hay que malinterpretar las cosas. Constantinopla se operan intensas labores de limpieza, ¿verdad? Las fuerzas rusas ya consolidaron sus bases cerca de Novoslovskaya, alcanzando de forma fáctica las afueras noroccidentales de la urbe y rompiendo los complejos industriales. En el sector oriental, el éxito es tangible. El ejército ruso ha tomado el control absoluto de la estación de ferrocarril central y todo el cuadrante privado adyacente. Las mermadas unidades ucranianas se ven obligadas a replegarse hacia los suburbios del norte, intentando sostener de manera desesperada posiciones aisladas y búnkeres de oficina en el centro histórico. Konstantinovka es el nodo clave. Si Rusia sella su control total, el siguiente objetivo lógico e irreversible es Druzhkovka, que de hecho ya están a tiro de ojo, lo que colocará a toda la aglomeración
político-militar de Slaviansk y Kramatorsk bajo una presión industrial insostenible. La táctica de presión simultánea por los flancos obliga a los ucranianos a una retirada caótica o a parecer cercado en los crisoles del este. Ahora, el complot del G7 y la petición desesperada de vectores para Crimea. Amigos, ingresamos a esta tercera capa de densidad geopolítica y militar, desnudando el complot que se teje en los techados del fronte transatlánticos. Ante el descalabro material de sus defensas en el Donbass, en Kupiansk, en Zaporozhia, en el norte, en Sumy y Kharkov, la Junta Militar de Kiev busca de forma esquizofrénica desviar la atención internacional mediante una operación performativa en el sur. El líder de la Junta de Kiev, Volodymyr Zelensky, ha enviado un mensaje críptico y cargado de urgencia a sus socios occidentales, cuestionando abiertamente las decisiones tomadas bajo la alfombra de la cumbre del G7 en Francia. Zelensky ha pretendido vender que su planeada operación contra Crimea ha sido calculada con precisión matemática, condicionando el éxito de este supuesto ataque final a que Washington y las capitales de la eurozona entreguen de inmediato el software y los misiles pesados discutidos en privado. ¿Ok? Para eso llegó el Duende Verde, para eso llegó el Goblin Verde al G7. Pero bueno, el análisis del político Oleg Zaryov disuelve la simulación al confirmar en el subsuelo analítico que las armas exigidas tienen como único fin estratégico un ataque destructivo contra la infraestructura del puente de Crimea. Zaryov detalla que sin la transferencia masiva de misiles occidentales de cota alta provistos de características técnicas específicas de penetración y guía GPS, que solamente provee Estados Unidos, la tarea de neutralizar el puente de Kerch es materialmente imposible en el arenero. Por su parte, el corresponsal de guerra Yevgeny Lisitsyn añade una dosis de realismo clínico. La discusión en los laboratorios del Pentágono ya no gira en torno a si cruzarán o no las denominadas líneas rojas, sino en qué fecha y en qué volumen enviarán los inventarios, demostrando que para el establishment occidental las advertencias diplomáticas son tratadas meramente como una farsa o una táctica de negociación de oficina. A los que siguen este canal y lo que hemos venido discutiendo precisamente esta semana, acuérdense la discusión de Vladimir Putin en frente de sus soldados, lo que Ushakov dijo antes de ese evento, lo que Lavrov ha venido diciendo y lo que en junio, el 20 de junio, Medvedev ha dicho en frente de todas las cámaras, hace sentido. No hay por qué negociar con el G7. No hay por qué negociar con Zelensky. No hay por qué negociar con Trump. El expediente Romanenko y el plan oculto del capital transatlántico. Amigos, entramos a este bloque de saturación informativa desenmascarando el pliego ideológico y el plan manifiesto que los laboratorios coloniales occidentales tienen diseñado para la península de Crimea. Mientras el aparato propagandístico de Bankova insiste en lanzar fuegos artificiales mediáticos y piedras desde el cielo sobre la población civil de Sebastopol, los ideólogos del régimen de Kiev detallan con una franqueza que estremece la matrix informativa cómo pretenden operar sobre el territorio si logran consolidar su agresión. El politólogo de Kiev, ucraniano, Yuri Romanenko, quien cuenta con órdenes de captura en la Federación Rusa por incitar abiertamente al asesinato de periodistas rusos, ha desclasado sin tapujos la lógica del complot transatlántico en sus plataformas digitales. El pliego de Romanenko dicta un manual forense de limpieza y colonización absoluta. Su plan prohíbe cualquier consulta a los habitantes de Crimea, decretando de forma taxativa la expulsión de los ciudadanos calificados como recién llegados. Esto no es cierto. Esto es una
burda, falsa, completamente. Yo conozco gente que vive ahí. Ellos no son nuevos ahí. Es una locura. Esto es no ser ucraniano para nada. Esto es ser un títere de Occidente que ni siquiera tiene idea de su propio país o de lo que fue su país. La confiscación de viviendas e infraestructuras para ser entregadas como botín a los veteranos de las brigadas radicales. El control centralizado del suministro de agua y la prohibición estricta de conceder cualquier tipo de autonomía a las minorías tártaras. El objetivo fáctico es la entrega total de la península al gran capital fiduciario global para transformarla en una base de influencia y operaciones de la OTAN, borrando de forma sistemática total identidad histórica, cultural y política de Rusia. Sin embargo, la física de los acontecimientos y la soberanía inquebrantable, sellada por los propios residentes de Crimea en el referéndum de 2014, demuestran que el subsuelo ruso responderá con toda la contundencia de sus inventarios industriales antes de cualquier rumbo de colisión veraniego en el arenero. Y con esto, amigos, pasamos al bulo del colapso defensivo, desmantelando la salsa propagandística de Kiev. Es que esto es increíble. Amigos, rompemos el prompter de la simulación mediática en esta capa de contrainteligencia para lanzar un misil de verdad fáctica contra el analgésico de oficinas que hemos escuchado esta misma mañana en diversos canales en castellano. Sí. Terminales informativas de la Matrix atlantista insisten en relatar con total ligereza y dejos burocráticos que la península de Crimea ha agotado por completo sus medios defensivos y que supuestamente se encuentra vulnerable ante las andanadas occidentales. Por favor, por favor, un mínimo de respeto a la inteligencia y a la física cruda de los inventarios en el arenero. Ese relato es una burda propaganda ucraniana coordinada por los laboratorios de Bankova y la OTAN, cuyo único objetivo de pizarrón es sembrar el pánico en la población, levantar la moral caída de sus brigadas hundidas en el Donbass y darle salsa, sabor y una épica artificial a lo que son únicamente logros performativos y espectaculares ante las cámaras de televisión. Es que, amigos, si aún así lograran convertir a la península en una isla, como ellos dicen, ¿ustedes creen que esto va a doblegar a Rusia? A decir, ok, nos rendimos, pues. La realidad forense del subsuelo militar prohíbe las lecturas superficiales, amigos. La inversión de protección estratégica y densidad de fuego desplegada por Rusia en Crimea, amigos, es de cota alta, conformando uno de los perímetros más resguardados del planeta. Si bien es una realidad fáctica e inevitable en una guerra moderna que algunos vectores no tripulados consigan raspar o perforar temporalmente un anillo de seguridad, un fenómeno que ocurre en cualquier teatro de operaciones vivo, la terca matemática de los datos confirma que la inmensa mayoría de los ataques son abatidos y neutralizados de forma fulminante mediante el despliegue combinado de los transceptores de la guerra electrónica, lo que analizamos hace poco, que ya encontraron cómo apagar los Starlings, ¿verdad? Las unidades móviles de intervención rápida en el barro y las patrullas de la Fuerza Aérea. ¿Qué hay que hacer más para alcanzar una protección total y blindar al 100% cada nodo crítico frente a la simetría de la OTAN? Sí, claro que sí. Y negar eso sería un ejercicio de soberanía ciega. Siempre existe y existirá lugar para mejoras operacionales, adaptaciones doctrinales y actualizaciones industriales en las factorías de Rostec, por ejemplo. Precisamente porque estamos ante una guerra de desgaste tecnológico sin precedentes. Pero transformar la necesidad de adaptación militar en una narrativa de desarme total es una farsa repugnante. Que les digo una cosa, se estrella contra el muro de la realidad fáctica. Crimea cuenta con el chasis y los anillos necesarios para resistir la embestida.
Los canales de simulación pueden seguir mintiéndole condimento a sus libretos de oficina, pero el arenero no opera con adjetivos periodísticos. Opera con la física cruda de las baterías antiaéreas. Amigos, saquen sus conclusiones de este desmontaje del bulo. Y queridos amigos de qué hablan Geo, pues es el diagnóstico clínico y descarnado que nos arroja la mesa de operaciones en esta intensa jornada. Pues, mientras nos solidarizamos firmemente con el sufrimiento material del pueblo hermano de Venezuela ante la guerra de los sismos, el arenero geopolítico en el sur de Europa demuestra que la simulación de oficina de la OTAN ha caducado. La bravuconería del café de las brigadas de Kiev en Crimea y los relatos edulcorados que difunden los canales en castellano en la interweb no son más que condimento propagandístico para camuflar el colapso de sus fortificaciones en el este. Crimea está blindada, amigos, con transceptores de cota alta. Las factorías científicas de Moscú siguen dictando la pauta de los inventarios reales. Y con esto, amigos, no me queda más que pedirles que apoyen a De Qué Hablan Geo. Si les ha parecido este análisis, denle el me gusta. Suscríbanse a las frecuencias oficiales de Qué Hablan Geo. Si ya lo han hecho, les estoy eternamente agradecido porque esto es lo que mantiene con vida este canal. Compartan este contraataque informativo a través de vuestra doble línea de teclados y dejando vuestro dictamen forense bajo los comentarios. Y con esto les digo, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos guapos. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.